Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el capítulo 40 de la serie Cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible y el noveno capítulo dedicado al formato Philips Compact Cassette de 1963. Una curiosidad como el formato más sencillo, más humilde y más triste logró convertirse en estas máquinas súper sofisticadas y en la competencia de todos los fabricantes para ofrecer la mejor calidad de sonido para la grabación doméstica amateur. Aunque justo es decir que este formato explota las posibilidades de hacer un poquito de ingeniería de sonido en casa y ya vamos a ver cómo y por qué. En primer lugar, ninguna de las máquinas que les estoy mostrando se las recomiendo como primera máquina para grabar en casa. Porque si bien son muy sofisticadas, muy buenas y muy bonitas, sobre todo el sonido de este equipo reproduciendo, grabando no tanto, pero reproduciendo es muy bueno, debido a la sofisticación de su muy excelente unidad de amplificación, cierto es que son equipos muy difíciles de reparar, de mantener y de restaurar. Ya vamos a hablar de ese punto. Aunque si los consiguen en buen estado, por supuesto no pierdan la oportunidad de comprarlos. Yo recomiendo como primer equipo una máquina normal de teclas, una máquina con unidad de transporte de comando mecánico porque estas cosas no echan vaina. Por supuesto, no conseguiremos toda la funcionalidad. Como les mostré antes, esta máquina, por ejemplo, todas las máquinas de consola del principio, estoy refiriéndome a lo que se diseñó entre el año 71 y el año 74, 75, que ya tenían Dolby B, porque sin Dolby realmente no tomen esos equipos. Es muy difícil oír música con ellas, además es que no eran, sí eran máquinas estéreo, pero no eran máquinas hi-fi. Este equipo es tremendamente sencillo. Ahora vamos a hablar del ajuste de la calibración del nivel de grabación, que siempre es importante y complicado. El primer fabricante que se preocupó por ofrecerle a la gente un recurso para ajustar el nivel de grabación de la mejor manera posible fue Nakamichi. Esto lo vamos a ampliar en el set de videos La magia de Nakamichi. ¿Por qué Nakamichi era un fabricante mejor? Bueno, esto se debe a varias razones. Vamos a comentar aquí. El resto de los fabricantes como Yamaha, como Pioneer y como Sansui fabricaron de todo. Fabricaron decks, amplificadores, platos tocadiscos, etc. Pero el producto central de venta de Nakamichi, por lo menos al principio, los primeros 5 años de la empresa de cara al público, porque ellos ya existían, pero como una empresa de asesoría, como era Porsche antes de fabricar el 356B, el 356 en general, es que ellos solamente fabricaban deck de cassette. Se especializaron en este formato en particular y por eso querían que les funcionara muy bien. Hay un problema cuando uno graba la cinta. Veamos. En un amplificador de audio tú puedes poner el volumen desde 0 hasta cierto nivel. Hay un nivel que depende del nivel de la música y el nivel de la fuente y de un montón de cosas donde el amplificador no te puede dar más potencia y empieza a recortar y a producir una enorme cantidad de distorsión armónica. Suena horrible. Eso te pasa cuando grabas una cinta magnética. Cuando grabas una cinta magnética y te quieres pasar del nivel máximo que soporta la cinta, los agudos chillan y los bajos se saturan. Entonces hay que estar consciente de que solo se puede grabar hasta ese nivel. En todos los decks que existían antes del Sony TC-177 SD y de este Nakamichi 1000, lo único que uno tenía por referencia era la recomendación de nivel de grabación que te daba el fabricante. Ya con el Nakamichi 1000, que es un 3 cabezales, y con el Sony TC-177 SD, que es 3 cabezales, tienes este botón. ¿Dónde estás? Aquí está. Yo puedo oír lo que se está grabando desde la fuente, cosa que hace cualquiera de estos decks de 2 cabezales que les estoy mostrando, pero puedo oír lo que está grabándose en la cinta. Entonces, ajustar el nivel de grabación es tan sencillo como ir subiendo el nivel, subiendo, hasta que la cinta chille, independientemente de lo que me marquen las agujas. Cuando la cinta chilla, cuando ha llegado a su máximo de brillo, es que ya esa canción no se puede grabar más fuerte. Lo que hay que hacer es bajar un poquito, devolver la cinta al principio y volver a grabar. Calibrar el nivel de grabación con una máquina de 3 cabezales es así de fácil. Pero calibrar el nivel de grabación con una máquina de 2 cabezales es distinto porque este botón no lo tengo. Estoy todo el tiempo oyendo solamente lo que entra. Y si yo estoy oyendo solamente lo que entra, estoy ciego de lo que está pasando. No sé qué es lo que está haciendo la máquina. Entonces, la movida es así. Todos los grabadores, vamos a mostrarles uno que yo tenga de frente, esto. Todos los grabadores, como por ejemplo este, tienen un viewmeter. Estos viewmeter me muestran el nivel promedio de la señal que está alimentando la cinta.
No sé por qué lo hicieron así, pero todos los fabricantes lo hicieron así. Y eso no permite saber exactamente cuándo aparecen los picos y cuándo estoy saturando la cinta. Lo que sí me muestran los picos de nivel de grabación, por ejemplo, en esta máquina, es esta barra de 3 LEDs. Todas las barras de LED son peak meter, pero casi todos los galvanómetros de instrumento, o todos los instrumentos de galvanómetro, son view meter. Eso no sirve para absolutamente una ñoña porque me está sacando el promedio. Eso no sirve para nada. Una de las cosas interesantes que se inventó Nakamichi es que sus instrumentos no eran view meter, sino que eran peak meter. Te muestra en todo momento el pico de lo que está entrando a la cinta. Y entonces es muy fácil. Una cinta normal originalmente se saturaba con 1 o 2 decibeles, pero ya una cinta como esta, una cinta TDK a 60, a 90, soporta picos de más 5, más 6. Más 6 decibeles se pueden grabar, por lo menos. En esta máquina de 2 cabezales yo puedo grabar picos de que no parpadee el LED de 8 decibeles. Entonces diríamos que serían más 6 dB. Hasta más 6 dB yo puedo grabar con esto sin que haya problema. Con una máquina de 3 cabezales puedo grabar 3 decibeles más. Y como puedo grabar 3 decibeles más, puedo obtener un rendimiento superior de la cinta. Recuerden que la mejor manera de matar el ruido de fondo, que es el grave problema de la cinta, o por lo menos lo era al principio, ahora no, era grabar todo lo fuerte que fuera posible. Pero el resto de los fabricantes me ponían un triste boom meter, un promedio meter. Ese promedio meter no sirve para absolutamente nada. La primera idea de Nakamichi, que es muy útil en decks como este, que es un deck de 2 cabezales en el que estoy grabando a ciegas, porque no sé lo que la máquina está haciendo, tengo un peak level meter. Y este peak meter me va a indicar hasta dónde. Entonces yo sé que la cinta normal se puede grabar hasta más 5, la cinta dióxido de cromo a veces se puede grabar hasta más 7 y algunas cintas de metal se podrían grabar hasta más 8 dB en un 2 cabezales. En un 3 cabezales se puede grabar bastante más fuerte. Eso es genial. Saber hasta dónde puedo llegar con la cinta es la primera cosa que yo tengo que ajustar. Y por eso aquí tengo unos enormes niveles de grabación, pero no puedo leer esto. Yo no le hago caso a esta escala. Le hago caso al level meter. En este caso, al peak level meter, que me va a decir hasta dónde puedo llegar. Importantísimo. Por eso lo más importante de todas estas máquinas es el nivel de lectura. Por ejemplo, en esta Yamaha ya es un peak meter, pero en todas las máquinas anteriores es un triste view meter. Con un view meter no se puede calibrar. En un video de restauración vamos a ver cómo convertimos un view meter en un peak meter. Aunque en este caso tengo el auxilio de esta barra de 5 puntos que está interesantísima, pero lo genial es que yo pudiera calibrar el nivel de grabación con estos instrumentos. Obviamente me estoy saltando, que ya lo habíamos mencionado, que hay que seleccionar el tipo de cinta y la polarización más apropiada y la ecualización y tal y tal y tal y tal. Bien, ese es un punto interesante. Otra cosa que debemos de saber para elegir una máquina es que su unidad de transporte es lo más importante. Por ejemplo, este deckcito Yamaha de bajo costo, porque costaba $200 en 1982 cuando salió, él es lujoso porque la tecnología lo permite. Entonces tiene un display de barra de puntos. Recordemos que todos los decks que habían al principio tenían un instrumento con un galvanómetro. Y Pioneer en 1979-1980 estrena este hermoso display de barra de puntos que es un Peak Program Meter que me permite calibrar el nivel de grabación de una manera excelente. Aunque en esta máquina, en el CTF 850, CTF 900, CTF 950, es un adorno. Porque en realidad, como él también es un 3 cabezales, oye, no lo he buscado y hace tiempo que no lo... Déjame ver dónde es que está el botón. Tape monitor. Aquí está. Tape monitor. En una máquina de 3 cabezales como esta, aquí vamos a ver los 3 cabezales, ¿okay? Aquí está el cabezal que borra, el cabezal que graba y el cabezal que lee. Entonces es posible borrar, grabar e inmediatamente oír lo que está saliendo de la cinta. Esto es una idea genial. Entonces yo con poner aquí la posición tape, estoy oyendo lo que sale de la cinta y puedo simplemente ir aumentando el nivel de grabación independientemente de lo que diga este reloj e independientemente de lo que diga la barra de puntos hasta que la cinta chille. Pero si ustedes no tienen esa referencia, sino que lo que tienen es un deck de 2 cabezales, por sofisticado que sea, tienen que saber hasta dónde llega su cinta. Aquí un comentario. En un foro, me parece que chileno, en el foro, o español, en el foro Gramóforo, hay un bonito hilo dedicado a los distintos tipos de cinta magnética disponibles para grabar.
Y entonces en ese artículo, en esa entrada, en ese hilo del foro, indican cuáles son los niveles de grabación tope para un montón de cintas. Seguramente allí está la cinta que en este momento tienes y tienes la información de primera mano. Siempre es interesante utilizar buenas cintas de posición normal si quieres que las grabaciones duren mucho tiempo, porque son unas cintas muy duras. Por ejemplo, esas BASF que están allá son unas cintas muy duras, y las Pioneer N1 y N1X son unas cintas muy duras, es decir, las puedes usar 20 años y suenan perfecto. Y si quieres la mejor calidad de sonido, las cintas dióxido de cromo son un poquito más frágiles, se desgastan con mayor facilidad, pero te dan un nivel de grabación un par de decibeles más fuerte y te dan un poquito más de brillo y una respuesta en frecuencia que puede ser amplia a frecuencias más altas. Pero ojo, no se obsesionen con eso. La mayor parte de estos DEC que están acá, que son dos cabezales, está recortada el ancho de banda que pueden reproducir a 17 kHz, porque eso es lo máximo que da un cabezal cuando ha tenido que ser optimizado para el proceso de grabar y reproducir, con una excepción. Este solamente llega a 17 kHz. Pero este DEC tiene un cabezal especial, no es tan bueno grabando debido a ese cabezal, pero es muy bueno reproduciendo y te da 21 kHz en cinta metal, 20 kHz en cinta dióxido de cromo y 19 kHz en cinta normal. Hay que tocarlo, me lo han traído para que lo optimice y se los voy a mostrar porque tiene un circuito muy interesante, muy sofisticado, por lo que es una máquina muy buena, por lo menos en ese aspecto. Y los DEC de 3 cabezales, empezando por este Nakamichi 1000, que tienen un cabezal especializado para grabar y un cabezal especializado para reproducir. El cabezal de leer tiene un entrehierro muy fino. En esta edición no tiene un entrehierro de 1.7 micrones, como lo tiene esta máquina, como lo tiene esta máquina y como lo tiene esta máquina de 2 cabezales, sino que tiene un cabezal genial. Tiene un cabezal de High Mu Permalloy de solo 0.7 micrones para tener su frecuencia óptima sobre los 22 kHz. Por eso este equipo, a diferencia de todos los demás DEC que están aquí, él está alineado para grabar y reproducir hasta 23 kHz. Es una cosa fantástica. Obviamente, las cintas que habían cuando esta máquina salió no permitían grabar y reproducir hasta 23 kHz. Pero las cintas que salieron después sí sacaban provecho de esa característica, por lo cual el Nakamichi 1000 en adelante eran máquinas que podían con ciertas cintas de calidad sonar muy bien. Sobre todo por el hecho de que Nakamichi no los diseñó para las cintas que habían en su oportunidad, sino que los diseñó para las mejores cintas que habrían en el futuro. Eso es una cosa muy curiosa que ya vamos a comentar. Cuando este DECito salió, y todos los DEC de Sony, de Pioneer y de Sansui, que también tiene una unidad de consola, creo que se llama SC700, el tope de gama, y SC500. La cinta normal era más o menos, ya les voy a mostrar. La cinta era más o menos como esta, una cinta Pioneer N1 original. Esta cinta puede grabar y reproducir perfectamente hasta los 12 kHz. Eso es todo lo que ella da. Ella da 12 kHz, 13 kHz. ¿Okay? Aquí está. Esta cinta da 12 o 13 kHz como lo habíamos comentado antes. Entonces los fabricantes alinearon la ecualización de grabación de sus máquinas para enfatizar hasta 13 kHz. Y ya. Entonces, aunque la cinta diera más, que después aparecieron cintas como estas que daban bastante más, porque esta cinta llega hasta los 20 kHz, de hecho, esta cinta puede sonar como una cinta de metal. Estos DEC viejos no sacan, viejos por la ecualización, no sacan partido de esas cintas y no te dan una mejor calidad de sonido a pesar de que estás poniendo una cinta mejor. Me explico. Esta cinta, la cinta Pioneer N1 y todas las cintas de su época estaban pensadas o se lograron diseñar para dar 13 kHz. Si tú las pones en una máquina como esta o en una Pioneer CTF 3131, 4141, 5151, que son equipos de consola exactamente iguales que este, te dan 13 kHz. Pero si tú le pones una cinta de estas que da 20 kHz, una cinta TDK A60, D60, etcétera, que sí da 20 kHz, esta máquina te va a dar un sonido apenas ligeramente mejor. No vas a sacar provecho de esa cinta. Pero con Nakamichi la historia es distinta. Si yo grabo una cinta, grabo y reproduzco simultáneamente una cinta Pioneer N1 en esta máquina, me va a dar 13 kHz, porque es lo que la cinta puede dar. Pero si yo grabo y reproduzco esta cinta que llega a 20 kHz, con esta máquina Nakamichi llego a 18 kHz.
Esa es la ciencia de Nakamichi. Nakamichi te permitía, de hecho, yo nunca compré cinta dióxido de cromo para un deck Nakamichi. No lo entiendo, no, para mí no tiene sentido. Lo que compré fueron 1000 cosas de estas. Porque esta cinta se porta muy bien con un Nakamichi como aquel 580 o como el 680 o con un TEAC C2X o con este Nakamichi 1000. Son máquinas muy buenas porque su ecualización está optimizada. Sobre todo Nakamichi, que ya le vamos a dedicar una serie que se llama La magia de Nakamichi. Si tú quisieras un deck Nakamichi para tener este aspecto estético tan fantástico de máquina de laboratorio en tu instalación de audio, yo te recomendaría, porque es un deck de teclas elegante y bonito, el Nakamichi 600 plateado pero montado en su caja de madera. Es un deck que tiene la consola completa como la tiene este, es un deck que tiene unos méter enormes como los tiene este, es un deck de 2 cabezales que no te va a sonar mal, pero es un deck que tiene una unidad de transporte de mando mecánico que nunca se va a atascar y no te va a requerir problemas, y si se te atascara a ti sería suficiente con desarmar un poco, sacar, remover la unidad, limpiar, aceitar, volver a montar, cambiar correas y ese es todo el problema. Pero yo no te estoy diciendo que le hagas el folle el asco a las unidades, a las máquinas que traen una unidad de transporte con unidad de control electrónica, es decir, que son de botones como esta. Esto no son teclas, sino que son botones, ¿no? Yo no te diría que despreciaras esa opción. De hecho, muchas de las mejores máquinas, o de hecho, las mejores máquinas, son de unidad de transporte de comando electrónico. Si fuese Akai, te recomendaría de esta misma serie, porque son unas máquinas robustas e indestructibles, los Akai GXC 570 y el GXC 760. Son unas máquinas fantásticas, una calidad de construcción genial y un sonido muy bueno que se puede retocar para que dé el brillo que hace falta. En el caso de Sony, si no es un problema para ti tener una máquina de comando electrónico, cosa que yo te recomiendo, pues básicamente el TCK7, el TCK6 y el TCK8 son indestructibles. Y las máquinas que siguen después de él, que son el TCK55, TCK61, yo tuve uno excelente, el TCK71, el TCK81, son unas máquinas muy robustas. La unidad de control no se daña nunca. Además que son unos equipos muy bonitos porque tienen barra de puntos y te facilitan el trabajo. Hay que tocarlos para que den un sonido limpio y darles mantenimiento. Limpiar unidad de transporte, desmagnetizar cabezal, poner algunos componentes electrónicos nuevos, sobre todo en las etapas de procesamiento de señal. Por ejemplo, un ridículo, pero en casa de herrero asador de palo. Este es el deck que está montado en este laboratorio. Yo las cintas y la música la pongo básicamente es en este equipo. Y sucede que cuando yo se los estaba mostrando por dentro, que ya le había hecho una corrección a la unidad de amplificación de la señal del cabezal, vimos que tenía un montón de capacitores electrolíticos reventados. Lo bueno es que a los decks de cassette con cabezal de ferrite como este y como este TEAC A640, que se los voy a mostrar después, el cabezal casi no hay que cambiarlo nunca. Y entonces viene un detalle. Cuando nosotros hablamos de los platos tocadiscos, recordarán que la calidad de sonido depende del corte de la aguja, de la forma de la aguja, depende del cartucho, depende del brazo y depende de la sección fono. En el caso de los decks de cassette, la calidad de sonido depende de la unidad de transporte y depende del cabezal. Hay básicamente dos tipos de cabezales a elegir. Los cabezales de ferrita sólida o de ferrita y cristal, que los usa Akai en los de clásicos, después no, que los usa Sony en los de clásicos, pero después de esta máquina y del TCK80 tope de gama empezaron a utilizar cabezales de ferrita y Sendust, que los utilizaba TEAC en todos los de clásicos hasta este TEAC 640 y el maravilloso TEAC 650, aunque yo les recomiendo el TEAC 640 por la construcción, ya lo vamos a ver, muy interesante. Y Yamaha nunca, y Pioneer utilizaron cabezales de ferrita sólida. El cabezal de ferrita sólido es genial porque no se desgasta nunca o tienes que tener muy mala suerte para que esté desgastado, con lo cual no te tienes que preocupar por cambiarlo. Solamente limpiar y desmagnetizar. Pero esos cabezales suelen tener un sonido más bien oscuro que debe ser corregido. Yo comenté que Nakamichi corregía el gap loss de sus máquinas, dejando entender que el resto de los fabricantes no lo hacían, y eso no es cierto. Sucede que TEAC reecualiza la señal que viene del cabezal,
Sony reecualiza la señal que viene del cabezal y Yamaha no lo hizo nunca y por eso los decks Yamaha no son los más lucidos en cuanto a su calidad de sonido. Realmente son unas máquinas muy bellas, pero no son las que suenan mejor y no las recomiendo. Yo tengo el 1000 porque es el tope de gama y yo lo quería porque mi sistema es Yamaha en este sitio. Pero el que yo había comprado originalmente para este equipo es este Yamaha súper sencillito que le perdí la tapa y bueno, algún día lo terminaré de reparar. El otro tipo de cabezal que hay es el cabezal de Sendust eléctrico o de hard permalloy o de permalloy orientado es un material distinto. Entonces, por ejemplo, aquel Pioneer que graba metal tiene un cabezal de esos, el THC2X que no tengo aquí también tiene un cabezal de esos, este de Sansui SC 5330, 3330, 2330 y 1330 usan ese cabezal especial. Por cierto, todos estos decks usan exactamente el mismo cabezal, más o menos con el mismo rendimiento. Lo que tú pagas por el tope de gama, en realidad es el lujo del aspecto estético del equipo. Y Nakamichi que usaba High Mu Permalloy, pero a diferencia del resto de los fabricantes que lo usaron después, ellos lo usaron desde el mismo año 73-74 cuando desarrollan el Nakamichi 1000, porque sabían que ese cabezal daba un poquito más de brillo. Da un poquito más de brillo, aunque tiene que ser sustituido. El problema es que cambiar de cabezal a esta altura del camino es un problema. Entonces te cuento la segunda. Si vas a comprar un deck de cassette y no tienes técnico cerca o en tu país no venden repuestos o hay alguna otra dificultad que yo no me puedo imaginar, prefiere un deck de cassettes Akai o Pioneer de la serie vieja como el CTF 7070, 8080, 9090 o los anteriores de consola porque ellos siempre usan un cabezal de ferrite. No es el que suena mejor, cosa que se puede resolver electrónicamente, pero si es un cabezal que no se gasta, tienes que tener muy mala suerte para que esté dañado y es básicamente indestructible. Eso es para siempre. La otra parte de la calidad de sonido de tu deck de cassette depende de cómo fue grabado y de cómo fue reproducido. Pero eso lo vamos a ver en detalle en un capítulo posterior porque es complicado. Esto es simplemente una guía de qué comprar. ¿Cuánto se puede pagar por un deck de cassette? Bueno, eso depende del mercado en cada país. Yo entiendo que en España y en Argentina son más caros, en México y en Colombia, Perú, Ecuador, pues son un poquito más económicos, aunque el mercado hi-fi de Ecuador es muy pequeñito. En Venezuela, pues es muy variable. Una máquina de estas puede valer la mitad de lo que vale en eBay. Si en eBay vale $2000, en Venezuela te van a pedir de 600 a $1000, sí, de 600 a $800 por una pieza de esta. ¿Vale la pena? Sí, vale muchísimo la pena que tengas un deck, que va a ser tu deck. Cómpralo que esté en buen estado, que no le falten perillas, que funcione en el momento que te lo entreguen. Haz la vuelta para que te lo limpien, para que te lo lubriquen, para que te lo vuelvan a calibrar, porque estas máquinas son como los pianos, como una guitarra, como cualquier cosa. Ellos pierden la calibración por el paso del tiempo, es inevitable. Y es más importante la calibración que la máquina propiamente. Es más valioso cómo esté calibrado que el equipo en sí. Y te puede dar una gran calidad de sonido. No todos los decks suenan bien y no todas las buenas marcas hicieron buenos decks. Por ejemplo, Sony tiene un deck que es buenísimo, que es el TCFX77. Nadie lo compra. El TCFX66 también es genial. Pero por ejemplo, un TCFX7 que no es tan bueno, es un equipo de colección y es muy costoso. Así que lo que te pidan por el deck no siempre es proporcional a la calidad de sonido que vas a conseguir de él. Hasta aquí nos trajo el río. No sigo hablando de deck de cassette. Después habrá una serie dedicada a la restauración de una máquina para que la vean un equipo de estos con todas las tripas por dentro y hasta cuánto rendimiento se puede obtener de él. Y eso es todo. Recuerden que el proyecto 311 continúa y cuando terminemos con ese vamos al próximo proyecto que es el 411 con todas las características adicionales que me pidieron que el 311 no tenía, que yo lo que intenté es que el circuito fuera lo más sencillo posible para que la mayor cantidad de entusiastas lo pudieran montar como primer proyecto y que mi libro de alta fidelidad y electrónica que habla cómo configurar un sistema de sonido de alta fidelidad con todo lo que hemos hablado en este canal y un montón de detalles más ya está disponible. Va por su cuarta corrección y a todos los que lo hayan comprado, cuando esté la versión definitiva, que me parece que la voy a tener que estar ampliando siempre, también se los voy a enviar. Mi libro ya se está pareciendo un poco al universo digital del PC de Siriaco García de Celis, que es un libro que no se termina nunca porque siempre hay que estarlo actualizando, mejorando y agregando cosas. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.